Yo creo que nosotros podemos ser los que siguen. Sé que debí volver por ti. O viven con eso para siempre. De Marvel Studios Thunderbolts. Bienvenidos a La Curiosidad, lugar donde nos preguntamos todo, pero no resolvemos nada. Yelena no se sentía nada bien. Había algo dentro de ella que no lograba entender. Al principio pensó que todo había comenzado cuando murió su hermana, pero ahora sabía que era algo más grande, algo existencial. Se lanzó desde un edificio, cayó en picada, pero abrió su paracaídas justo antes de estrellarse. Aterrizó en la azotea de otro edificio. Ahí mismo, sin perder el tiempo, se enfrentó cuerpo a cuerpo con varios hombres. Su trabajo era simple: cumplir misiones y eliminar amenazas. Pensaba que entregándose al trabajo le daría un propósito, pero no. Esta vez su misión consistía en escanear un rostro y destruir pruebas relacionadas con un laboratorio. En medio del operativo encontró un pequeño cuyo que estaba siendo utilizado para experimentos. Como nadie le dijo qué hacer con él, se lo quedó. Un científico interrumpió en la sala. Yelena sospechó que él podía ser la clave del reconocimiento facial. El hombre parecía saber quién era ella y le dijo algo inquietante: que ese laboratorio pertenecía a un grupo llamado Ox y que destruirlo sería un error. También insinuó que su jefa, Valentina, no era tan transparente como decía. Él intentó atacarla, pero Yelena lo neutralizó sin problema. Justo antes de eliminarlo, él le susurró que el proyecto Centric no era lo que ella creía. Misión cumplida. Con café en mano, Yelena se alejó mientras el edificio estallaba detrás de ella. Del otro lado de la ciudad, Bucky Barnes vivía una vida diferente. Ahora era congresista. Estaba en medio de una audiencia judicial. Su objetivo era claro: destruir a Valentina, actual directora de la CIA. Durante el juicio salieron a la luz secretos oscuros. Valentina había sido parte del grupo Ox, una organización secreta con laboratorios ilegales por toda la ciudad. Algunos testigos aseguraban que incluso hacían experimentos con humanos, buscando crear una versión mejorada de un supersoldado. Valentina, por supuesto, lo negó todo. Dijo que lo que hacía era por el bien común, que con los Vengadores fuera del mapa, alguien tenía que proteger al mundo, y que ella simplemente había dado un paso al frente. Cuando terminó el juicio, ordenó a su asistente borrar toda evidencia en su contra, pero ya era tarde. Un agente había destruido uno de sus laboratorios, y sí, esa agente era Yelena. Yelena, por su parte, fue a visitar a su padre Alexei, también conocido como el Guardián Rojo. Él la recibió con alegría, contándole que su mudanza había sido lo mejor que le había pasado, que había conocido gente influyente, pero al ver el rostro serio de su hija, supo que algo pasaba. Ella no tardó en soltarlo. Estaba pensando en dejar su trabajo con Valentina. Sentía que todo estaba perdiendo sentido. Alexei, entre bromas y con algo de nostalgia, le dijo que entendía, pero también confesó que extrañaba trabajar con ella, que si pudiera le pediría su número de contacto para volver a tener misiones juntos, pero no dijo nada. Su padre le dijo que el trabajo traía fama, fortuna, poder y hasta ropa con estilo. Recordó los días en los que se sentía invencible, rescatando civiles como si fuera un dios. Su hermana lo entendía, pero también sabía que había fallado con ella. Más tarde, Yelena se comunicó con Valentina, le informó que había completado la misión y con decisión le pidió algo diferente: no más trabajo sucio. Quería una tarea pública, legal, algo que no le hiciera sentir que vivía en las sombras. Valentina no parecía sorprendida, como siempre fue ambigua. Le ofreció un trato, una última misión y luego hablarían de libertad. Le explicó que cerca de donde estaban había una bóveda secreta del grupo Ox. Alguien planeaba robar algo de adentro. Ella solo tenía que seguirlo, averiguar qué quería y eliminarlo. Solo así cerraría ese capítulo. Yelena aceptó la misión. No tardó en llegar a la bóveda. Entre los pasillos encontró documentos clasificados, fotos inquietantes, incluso imágenes de cuerpos sin vida. Algo no estaba bien. De pronto apareció John Walker, el antiguo Capitán América. Vestía su traje patriótico al estilo del capitán, pero sin la nobleza de Steve Rogers. Sin decir una sola palabra, se lanzó contra Yelena. La pelea fue dura, pero antes de que uno pudiera vencer al otro, surgió una tercera figura: Taskmaster, la hija de un viejo enemigo de Yelena. Antonia había sido convertida en un arma desde pequeña. Era una máquina letal de la Sala Roja, pero no estaba ahí por Yelena. Su objetivo era John Walker. Al final, Taskmaster fue neutralizada y quedó inconsciente, y cuando parecía que no podía complicarse más, llegó Ghost. Con su habilidad para desmaterializarse, Ghost apareció entre los escombros y justo detrás de ella, un joven, confundido, con náuseas y en pijama. Dijo que se llamaba Bob, pero no recordaba cómo había llegado ahí, ni qué hacía en medio de todo ese desastre. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Bucky Barnes se reunía con el asistente personal de Valentina. Ella lo conocía bien, y él fue directo. Sabía que ella no había elegido estar ahí, pero si alguna vez encontraba algo que pudiera incriminar a Valentina, le pidió que lo contactara. Le dejó su número. Fue una amenaza silenciosa, pero clara.
De vuelta en la bóveda, el grupo comenzó a sospechar algo inquietante. Todos, en algún momento, habían trabajado para Valentina. Todos habían hecho misiones para ella. Eran útiles, sí, pero desechables. Nadie los extrañaría si desaparecieran. Ghost no quería aceptar esa verdad. Intentó escapar usando su poder, pero algo extraño ocurrió. Una vibración creciente, como si el lugar estuviera a punto de implosionar. Valentina había activado una trampa desde su tablet. Empezó a subir la temperatura del lugar. Quería incinerarlos a todos. Desesperados, los agentes buscaron una salida. Ghost logró desmaterializarse, pero los demás creyeron que los había abandonado, hasta que volvió. Solo segundos antes del colapso, apareció otra vez y ayudó a todos a escapar. La onda expansiva los arrastró, pero sobrevivieron. En medio del polvo, Yelena se encontró cara a cara con Bob y sin explicación alguna fue arrastrada a un recuerdo. Revivió su primera misión, el momento en que engañó a una persona que significaba mucho para ella, solo para terminar asesinándola. Despertó sudando, con el alma hecha pedazos. Por su parte, Mel, la asistente de Valentina, le informó que sus invitados habían sobrevivido al regalo que les había preparado en la bóveda, pero cuando Mel le mostró una captura de pantalla con el rostro de Bob, Valentina cambió el rostro, ordenó investigarlo de inmediato. Nadie sabía quién era ese tipo. Mandó escuadrones de ataque. Mientras tanto, Alexei, el guardián rojo, ejecutaba un plan por su cuenta. Se había infiltrado como chofer personal de Valentina. Así, poco a poco, se enteraba de todo lo que ocurría tras bambalinas. Por otro lado, el grupo de sobrevivientes que escapó de la bóveda empezó a mirar con recelo a Bob. Nadie sabía cómo llegó, nadie confiaba en él. Cuando le pidieron explicaciones, solo dijo que un día estaba haciendo un examen de sangre y luego despertó ahí en pijama. Walker perdió la paciencia. Bob sin miedo le respondió: si tú fuiste el Capitán América, entonces este país estuvo realmente en problemas. Estaban a punto de golpearse, pero Yelena intervino. Bob, tembloroso, le confesó que no quería seguir huyendo, que sentía un vacío muy parecido al de ella, que su vida no tenía sentido. Yelena con firmeza le respondió: entonces vamos a trabajar juntos para salir de aquí, y después ya decides tú qué hacer con tu vida. Justo entonces Walker encontró una salida. Mientras el grupo buscaba cómo salir del lugar, Bucky recibió una llamada inesperada. Era Mel. Su tono era diferente, reflexivo. Le dijo que había estado pensando y que nadie iba a protegerlos, que los Vengadores no regresarían. Bucky, con seriedad, dijo que tal vez ellos eran los siguientes. Le pidió que le contara más, pero Mel, evasiva, solo preguntó si aún sabía rastrear teléfonos. Sí, pero dejé ese estilo de vida. Y después de eso, Mel colgó. Mientras tanto, el grupo improvisado avanzaba por un túnel inmenso. Aunque el camino era difícil, decidieron unirse. Trepaban paso a paso, ayudándose entre sí. En un momento crítico, casi todos cayeron por un error de Walker, pero lograron recuperarse justo a tiempo y al fin salieron con vida. Mel le entregó a Valentina nueva información sobre el proyecto Centric. Todos los sujetos involucrados murieron, pero no era cierto. Bob, o más bien Robert Reynolds, había sido uno de los primeros sujetos de prueba y había sobrevivido por primera vez. El experimento había funcionado. De regreso con los sobrevivientes, el grupo intentaba reorganizarse, pero apenas Walker le extendió la mano a Bob, algo extraño ocurrió. Fue transportado como Yelena a un recuerdo. Estaba en su casa viendo una noticia en su celular sobre la caída de un gran héroe. Tan absorto estaba que incluso ignoró a su propio bebé. Su esposa lo confrontó furiosa. La escena se volvió amarga, obscura. Volviendo a la realidad, cuando por fin estaban por terminar su huida, se dieron cuenta de algo terrible. Un escuadrón militar los había encontrado. Estaban completamente rodeados. No había marcha atrás. Tuvieron que improvisar un plan en segundos, pero Valentina desde lejos dio una orden precisa: no usen fuerza letal. Hay alguien ahí adentro que necesito con vida. Yelena decidió quedarse con Bob. Ghost, con su poder para desmaterializarse, fue por otro camino. Walker se preparó para detener a la primera oleada de soldados. Como parte del plan, Yelena debería activar las luces para cegar a los enemigos. Bob, aún desorientado, empezó a recordar cosas, fragmentos. Un día alguien le ofreció un fármaco experimental, supuestamente para personas que querían sentirse útiles e importantes. A veces tenía momentos de alegría sin razón, y otras veces una tristeza tan profunda que lo paralizaba. Sentía que había hecho algo horrible, pero no sabía qué. En eso llegaron los soldados. Yelena intentó cumplir su parte del plan, pero no funcionó. Las luces no sirvieron. Walker terminó enfrentando a todos él solo. Cuando Yelena y Bob llegaron hasta él, lo encontraron rodeado de cuerpos. Lo había hecho, pero estaba agotado. Sin más opciones, se pusieron los uniformes de los soldados abatidos para camuflarse y escaparon por otra ruta. Bob, aún herido, se apoyaba en los demás para avanzar. Pensaron que Ghost los había abandonado, pero no. Llegó con un camión para rescatarlos. Subieron rápido, pero al llegar al puesto de control no lograron pasar. Algo no cuadraba. Los
los soldados empezaron a sospechar las mentiras que eran evidentes. Entonces Bob tomó una decisión inesperada. Salió del camión, levantó un arma y gritó: "Yo soy el objetivo". Quería distraerlos, darles una oportunidad de huir. Le dispararon muchas veces. El resto del equipo escapó, pero lo imposible ocurrió. No murió. Contra toda lógica sobrevivió. Y no solo eso, descubrió que podía volar. Confundido, se elevó por los cielos mientras todos lo miraban desde abajo, incrédulos. Era un intento desesperado por protegerlos. Bob se lanzó en picada, provocando una explosión masiva. No destruyó el lugar por completo, pero sí causó un impacto que los dejó inconscientes y el equipo disperso. Valentina lo vio todo y ordenó buscar a Bob de inmediato. También dio la orden de capturar o eliminar al resto. Los sobrevivientes comenzaron a reagruparse. Mientras tanto, Valentina hablaba con Mel. Debían mudarse a una de las antiguas bases. Mel admitió que no tenía rastros de Yelena ni del resto del grupo. Valentina fue tajante: "Debemos eliminarlos, son la última evidencia de todo". Y además ordenó el traslado de Bob a Nueva York. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando el grupo, agotado y lleno de heridas, caminaba por un sendero polvoriento. Fue entonces cuando apareció él. Alexei, el guardián rojo, llegó con su traje. Llegó en el peor momento y al mismo tiempo mejor momento. Llegaba tarde para evitar que Valentina intentara incendiar a su hija, pero llegó justo a tiempo para ayudarlos a levantarse. Al ver a Yelena rodeada de sobrevivientes, sonrió con orgullo. Un equipo de verdad, no por órdenes, sino por voluntad. También mencionó que de ahora en adelante deberían de llamarse Thunderbolts. Alexei soltó una carcajada. ¿Los Thunderbolts? Así se llamaba un equipo de Yelena y nunca ganaron un solo partido. Al acercarse a la ciudad, varios empezaron a hablar de separarse, de buscar una nueva vida por su cuenta, pero Alexei no estaba de acuerdo, ya que consideraba que eran un gran equipo. Yelena, más fría, respondió que eso era imposible. Valentina los estaba cazando. Mientras ella siguiera libre, nunca estarían a salvo. Y como si el destino quisiera darles la razón, un convoy apareció en el horizonte. El auto del guardián rojo no era lo que solía ser. Cuando los camiones enemigos se aproximaron, Yelena fue la primera en actuar. Emboscó a uno de los vehículos. Ghost se preparó para pelear. En medio del caos apareció Bucky Barnes, montado en una motocicleta. El soldado del invierno interrumpió con precisión brutal. Destruyó el tercer camión enemigo, aunque en el proceso también hizo explotar el auto de Alexei. Más adelante vimos que Bucky había capturado al grupo, los ató, pero no para destruirlos. Los necesitaba como prueba para presentar cargos contra Valentina. Su plan era claro: usar al equipo como evidencia, derribar a Valentina, meterla en una celda segura, pero el grupo no se dejó intimidar. Afirmaron que no trabajaban para ella. Valentina los traicionó e intentó quemar vivos. Todo cambió cuando conocieron a Bob. Le contaron a Buck sobre el proyecto Centric, sobre cómo Bob había sido parte del experimento, sobre cómo voló y explotó sin morir. Pero Bucky no parecía impresionado hasta que Mel lo llamó. Le dijo que Valentina tenía a Bob bajo su control, que había sobrevivido el experimento, que ahora era un peligro. Solo entonces, Bucky cambió su expresión con seriedad, desató al equipo y dijo que tenían que detenerla, a ella y al monstruo que había creado. En otro lugar, Valentina sostenía una conversación privada con Mel. El mundo está lleno de gente mala y de otra peor. Yo ya elegí de qué lado estar. Después fue a ver a Bob, o mejor dicho, Robert Reynolds. Él apenas despertaba, desorientado, y lo primero que dijo fue Yelena. Valentina, con su típica manipulación, empezó a torcer la realidad. Le dijo que lo había abandonado, que lo había traicionado, que eran criminales. Yo solo veo lo perfecto que eres. Solo yo puedo convertirte en un verdadero héroe. Le recordaba cosas que él quería olvidar: la enfermedad mental de su madre, su adicción, su vacío. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando Robert la tocó, Valentina fue arrastrada a un recuerdo, uno de sus más oscuros. Desde su infancia, su padre gritándole que se escondiera, justo antes de ser asesinado frente a sus ojos. La visión la quebró por dentro. Pidió un momento para recomponerse, pero Robert ya la había entendido todo. Sabía que ella también estaba rota y le prometió que haría lo posible por controlar lo que había dentro de él. Los Thunderbolts, aún recuperándose, se reunieron con Bucky. Tenemos que enfrentar esto ahora. El equipo estaba decidido. Ya no eran peones, ya no eran herramientas, querían justicia y estaban listos para enfrentar a Valentina. Pero ella también estaba preparada. En su base les tenía una sorpresa guardada: Senden, el héroe más poderoso que ha existido. Más que todos los Vengadores juntos. Lo había bautizado como Sentry, aunque su verdadero nombre era Robert Reynolds, su arma secreta. Valentina lo presentó con orgullo frente al
equipo. Afirmó que nadie podía destruirlo, que con Sentry a su lado podía salvar al mundo cuando quisiera y a su manera. Y entonces comenzó la pelea. Los Thunderbolts atacaron con todo, pero no era suficiente. Los golpes no le hacían nada, las armas eran inútiles, solo había una opción: huir. La unidad que había formado comenzó a desmoronarse, cada uno tomó su camino, nadie quería seguir trabajando en grupo. Incluso Yelena, herida emocionalmente, se desquitó con su padre, lo enfrentó por su ausencia durante tanto tiempo. Mientras tanto, algo se rompió dentro de Robert. Se empezó a dar cuenta de que Valentina no lo veía como persona, lo había moldeado, le había dado un nombre, un traje y un objetivo. Entonces, ¿por qué un dios debería obedecer a los humanos? Valentina, en pánico, activar el protocolo de seguridad para controlarlo, pero ya era tarde. Robert lo sabía, comprendía que ella pretendía traicionarlo, estaba a punto de matarla, pero entonces apareció Mel y la salvó en el último segundo. Más adelante, Alexei encontró a su hija. Le recordó que a pesar de todo, aún eran padre e hija, que tal vez su primera prueba en la Isla Roja fue demasiado dura, pero él siempre había visto en ella ternura indestructible. Tuvieron una reconciliación rápida, pero no hubo tiempo para más. Un estruendo sacudió el cielo, alarmas, gritos. Sentry había sido consumido por el vacío, una entidad oscura, destructiva que vivía dentro de él, y ahora, desatada, comenzó a arrasar con todo. Nada ni nadie estaba a salvo. Los Thunderbolts, al ver la destrucción, dejaron de lado sus diferencias, evacuaron civiles, ayudaron a heridos, fueron aplaudidos, pero todos sabían que no era suficiente. El vacío era más fuerte que cualquier reconocimiento. Mientras los demás salvaban a quien podían, Yelena se acercó a él. Tal vez tenía razón desde el principio. Al final, todos estamos solos, y dio un paso hacia el abismo. Alexei gritó desesperado. Walker lo detuvo. Tal vez no está muerta. Cuando toqué a Bob, fui transportado a un recuerdo. Tal vez eso mismo le pasó a ella. Yelena no estaba muerta, estaba atrapada en el vacío, un laberinto de recuerdos oscuros. Allí, una y otra vez, revivía su primera misión. Poco a poco lograba escapar de esa escena, solo para caer en otra peor, una donde veía cómo castigaban a otras mientras ella cumplía todo a la perfección. Los recuerdos dolían, cada uno más que el anterior, y entonces vio un espejo, y dentro de él vio a Bob. Corrió a él ansiosa por hablar. Él la dejó pasar a su recuerdo, pero pronto entendió la verdad. No era Bob, era el vacío. Hablaba a través de él, distorsionaba su mente. Bob, o lo que quedaba de él, le confesó que tenía algunos buenos días, donde se sentía invencible, y días malos, donde nada tenía sentido, donde todo lo que amaba parecía desvanecerse. Yelena firme respondió: no tiene sentido dejarse consumir, el dolor no debe tener la última palabra. Bob se aferraba a la oscuridad, decía que ese cuarto era cómodo, que lo peor estaba afuera, pero Yelena no se rindió. No debemos soportar el dolor en soledad, si lo compartimos podemos atravesarlo juntos. Los recuerdos comenzaron a golpear con fuerza. El vacío se manifestaba con violencia, pero no podía morir ahí, y entonces interrumpieron los Thunderbolts. El Guardián Rojo los había guiado, había ido por ella, porque a pesar de todo seguían siendo un equipo. Los Thunderbolts entraron a la dimensión del vacío sin saber qué esperar, un lugar hecho de recuerdos rotos, voces del pasado, un paisaje que no era físico, era mental, hasta que llegaron al origen, un laboratorio. Ahí Bob les confesó que todo había empezado en ese lugar, donde le prometieron un fármaco especial, uno que lo haría más fuerte, uno que por fin le daría un propósito, un lugar en el mundo. Él solo quería demostrar que valía algo, y ahí mismo, en este mismo laboratorio, estaba el vacío. Yelena lo vio de frente y lo entendió todo. Ya encontramos la salida, nos vamos, pero el vacío no iba a dejarlos ir. Mostró su verdadera forma, una entidad hecha de energía negra, destructiva. Lanzó una ola de energía que los arrojó contra las paredes de la memoria. Bob se congeló, el miedo lo paralizó, le habló al oído, le susurró que sus amigos no se preocupaban por él, que lo usaban, pero esta vez Bob no se rindió. Con los ojos encendidos y la voz firme dijo: soy más fuerte que tú, ya no estoy solo, y peleó por sí mismo, por su verdad. Los Thunderbolts lo miraron con horror. Yelena entendió lo que ocurría. Esto es justo lo que el vacío quiere. Bob estaba a punto de perderse, y entonces Yelena no peleó, lo abrazó. Uno a uno los demás lo rodearon, lo abrazaron también, no con fuerza ni con violencia, sino con humanidad. El vacío se disipó, todos volvieron a la realidad. La ciudad que había sido arrasada comenzó a resurgir, la gente reaparecía. Bob, aturdido, empezó a recordar lo que pasó, pero esta vez no estaba solo, tenía a los Thunderbolts. Entre la multitud una figura los observaba, Valentina, y al verlos se echó a correr. El equipo la siguió. Esta vez iban por ella, pero al alcanzarla cayeron en la trampa. Valentina estaba rodeada de cámaras de prensa, luces y un micrófono en mano. Con ustedes, los Thunderbolts, los nuevos Vengadores, los héroes que protegerán a nuestra ciudad. Todos quedaron perplejos, pero Yelena dio un paso al frente.
Se acercó a Valentina y le quitó el micrófono. Ahora tú eres nuestra. Y así finaliza la película. Tenemos 2 escenas postcrédito. Una tienda de autoservicio de esas de barrio. Una mujer de espaldas revisa las cajas del cereal. Alexei, el guardián rojo, se acerca a la mujer y con orgullo le muestra una caja de cereal. En la portada, los Thunderbolts. Mira, ahí están. La mujer los ve, parpadea. Con total indiferencia le dice, ¿y usted quién es? En la segunda escena, la Torre de los Vengadores, remodelada, moderna, con tecnología nueva. Un nuevo equipo observa algo en las pantallas entre ellos. Se está acercando una anomalía dimensional. Viene del espacio. En la pantalla, un vórtice cósmico y desde él sale una nave. La nave gira lentamente sobre su eje y entonces lo vemos. Es la parte trasera del clásico logo de los Cuatro Fantásticos. El número 4 encerrado en un círculo. Nos vemos en el próximo video y recuerda tener cuidado porque la curiosidad mató al gato.